Los diputados argentinos quedaron sorprendidos, no se esperaban el nivel de sabiduría del presidente Nayib Bukele y su estrategia para vencer a las pandillas en El Salvador. Ellos me dijeron, textualmente me dijeron, tú sabes que no puedes acabar con el crimen de un solo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, no por la capacidad técnica de acabarlo, sino por el golpe en la economía. Y yo le dije, ¿pero cuál golpe en la economía? Bueno, ¿cuántos pandilleros tienen? Y el 70.000. Son 70.000 empleos. Porque esa gente que gana dinero de manera ilícita, está mal, pero luego ese dinero va al hogar y luego el hogar lo gasta de manera lícita. Ese hogar compra pañales para los bebés, comida para los niños, paga alquiler, luz eléctrica, teléfono, cable, internet, ropa, cerveza, la motocicleta, gasolina, saldo de celular, etcétera. Toda esa economía se va a caer de un solo y no va a haber una economía paralela, legal, que lo reemplace a la misma velocidad. Entonces hay que acabar, me dijo él en ese tiempo, con el crimen poco a poco para que la economía poco a poco vaya compensando la economía criminal. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican a la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Porque si viene alguien, un joven, y dice, bueno, yo no tengo muchas oportunidades, voy a vender tomates en el mercado. Vender tomates en el mercado debe ser duro. Para empezar, no es algo divertido, no es algo de lo que me siento orgulloso. Tengo que ir, cargar los tomates en el sol, llevar, venderlos, estar en un lugar tal vez no en las mejores condiciones. Vender los tomates, se me van a arruinar, el producto ni siquiera es mío, tal vez lo tengo en consignación, si me arruinan me los cobran. Al final logro vender y me logro ganar $5. Y luego voy camino a la casa, llega el pandillero y me dice, a ver mis $5. Entonces el incentivo está sobre el joven para ser pandillero y colectar los $5 y no ir a vender tomates para tal vez ganar $5 para dárselos al pandillero. Entonces nunca se va a ganar la guerra de incentivos. Entonces nosotros entendimos a la fuerza y con golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo, no para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación, él no puede llegar a cobrar. Entonces el joven ya ahora piensa en sus nuevos incentivos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago pandillero para que me lleven a prisión? ¿O mejor me pongo a trabajar y gano dinero que ahora nadie me va a quitar? Entonces ahora ya puede conseguir novia además, porque ya la novia ya no es con el pandillero. El punto es de que ya los incentivos de la sociedad están hechos correctos. Y yo le decía a la persona de la multilateral, nosotros entendemos que vamos a pagar un costo económico por acabar con el crimen, pero yo le hice la analogía de un paciente con cáncer. Si a mí me dice, mire, usted tiene un cáncer grande, con metástasis y todo, pero es curable, pero necesitamos hacer varias cirugías, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y después usted va a salir mal, bien desmejorado, pero sano. Y luego usted puede ganar peso y volver a recuperarse. Yo escogería esa opción. Yo me someto a la cirugía, me someto a la quimioterapia, me someto a la radioterapia, me someto a la inmunoterapia, quedo mal, pero me recupero. A diferencia de decir, no, yo me voy a quedar así, yo me siento bien, no me siento tan mal, pero bueno, luego el cáncer me va a terminar llevando. Entonces nosotros aceptamos pagar el costo económico y nosotros calculábamos, no en la parte financiera, sino desde el gabinete de seguridad, que íbamos a tener un costo de un 10% del PIB. ¿Sí? Iba a caer nuestro PIB 10% para acabar con la delincuencia. Nuestro PIB no cayó 10%, subió 3.5%. Algunos dicen que la teoría de la multilateral estaba mal, otros dicen que sí caímos 10, pero que también se compensó con lo bueno. Correcto. Entonces, yo creo que sí, el Estado y la sociedad y la familia y la comunidad tienen mucha responsabilidad sobre educar a los jóvenes para que no sean delincuentes en el futuro. Pero el que ya es delincuente, ya violó, ya mató, ya cortó 3 cabezas, primero es difícil que se vaya a reinsertar, y luego, aún así se reinserte,
pues yo no me la jugaría a dejarlo en la calle. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador, pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. No podemos validar que corte otra cabeza más. Tenemos que dejarlo en prisión, y al final funcionó. Funcionó tanto para sacar a los criminales de prisión como para quitar el incentivo a los jóvenes de decir, yo no quiero hacer eso porque voy a terminar en prisión. Las pandillas iniciaron en Estados Unidos, pero lo que sucedió fue así. En los 80s tuvimos una guerra civil muy sangrienta entre un grupo guerrillero y el gobierno, básicamente un reflejo del conflicto este-oeste que había en el mundo. Y esa guerra que pues devastó El Salvador hizo que emigrara un gran sector de la población. Esa gente emigró, y obviamente la mayoría de inmigrantes van sin nada, y entonces se van a vivir a guetos, una especie de guetos en los Estados Unidos. Ahí en esos guetos, en ese tiempo, dominaban las mafias, las pandillas mexicanas. Ellos dominaban el territorio, y pues las pandillas, los salvadoreños tenían que ir a solicitar a la mafia mexicana si podían también vender droga y pues hacer los mismos negocios, digamos, que hacía la mafia mexicana. Obviamente hubo pleitos naturales que hay entre distintos grupos sociales, y los salvadoreños decidieron formar su propia pandilla. Luego ellos, de formar su propia pandilla, se pelearon entre ellos y se formaron 2 pandillas salvadoreñas, que es la Barrio 18, que es porque ellos controlaban la calle 18, y la Mara Salvatrucha, que en Estados Unidos conocía como MS-13, porque ellos controlaban la calle 13, ¿verdad? Correcto. Controlaban la calle 13. Entonces de la 18 para allá vendes tú, y de la 13 para allá vendo yo, y los mexicanos en el otro lado. La pandilla empezó a crecer como una pandilla principalmente de salvadoreños, aunque se unieron de otros países, en Estados Unidos. En El Salvador no teníamos pandilleros, nosotros no sabíamos que era un pandillero. En los 90s el presidente Clinton inició un plan de deportación de delincuentes, lo cual están en su derecho de deportarlos, por supuesto, de quien quiere tener delincuentes en su país, pero no le avisaron al gobierno salvadoreño, aquí le enviamos estos delincuentes para que ustedes los metan a prisión, sino que solo los subieron en aviones y los mandaron para El Salvador. Entonces en El Salvador empezaron a llegar estos muchachos que, digamos, se vestían digamos, un poco distinto, que se pudiera confundir con un rapero, pues no necesariamente tiene que ser un delincuente, era la moda en los 90s. Entonces pues llegaban a las comunidades con ropa extrovertida, hablando inglés, con zapatos caros, etcétera, y entonces pues los jóvenes los veían como dioses, ¿no? Y entonces se empezaron a formar las pandillas en El Salvador. Cuando en El Salvador se empezó a ver el fenómeno, yo era un niño pues, pero lo recuerdo bien, cuando se empezó a ver el fenómeno de las pandillas, se empezó a ver más como un fenómeno como interesante, como miren, se están formando pandillas como las de Estados Unidos aquí en El Salvador. Tenían pleitos entre ellos, pero no terminaba en gran cosa. Sí, habían algunos asaltos y algo, pero se veía como algo pequeñito, pues como una pandilla juvenil ahí haciendo sus travesuras. En ese momento, justo a la par, será coincidencia o diseño, depende si queremos pensar en conspiración o simplemente las casualidades de la vida, empiezan a promoverse en Latinoamérica las leyes del menor infractor. Coincidentalmente, la mayoría de pandilleros eran menores, y todos los reclutas, el 100% eran menores. Ellos reclutaban gente de 12 a 18 años. Entonces todos los reclutas eran impunes ante la ley, no se podían arrestar. Y entonces se hizo la ley de menor infractor justo cuando empezaron a crecer las pandillas. En 4 años las pandillas tenían controlado las comunidades populosas de El Salvador y empezaban ya a matar, a cobrar extorsión, a vender drogas, se empezaron a convertir en algo malo. El gobierno, recuerdo bien, ¿cuántos pandilleros habían cuando se lanzó el Plan Mano Dura de Paco Flores? Habían 3,000 pandilleros en El Salvador cuando el gobierno ya lo vio como un problema, y el gobierno lanzó un plan que se llama Plan Mano Dura. Era básicamente, vamos a ir a golpear a los pandilleros. Eran 3,000. Pues obviamente no funcionó, vinieron otros gobiernos con otros planes que tampoco funcionaron. Ya para el 2011 habían 70,000 pandilleros y controlaban el 85% del territorio, a tal punto
que el gobierno, patrocinado, auspiciado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, hicieron una tregua con las pandillas. Se sentaron en una mesa con los líderes pandilleros, en televisión, en vivo, todo eso está con el secretario general de la OEA en ese tiempo, Insulza, y firmaron documentos y les dieron legitimidad. Los pandilleros entregaron armas, eran las más viejas, ¿verdad? Entregaron unas armas y todo, se les dio legitimidad, se les dio beneficios, se les permitía hacer fiestas en las cárceles, se les llevaba prostitutas, drogas, se les dejaba salir a los líderes de las cárceles, regresar a la cárcel, pero podían salir. Y se hicieron unos acuerdos, se bajaron un poco los homicidios durante el tiempo de la tregua, pero a cambio de que controlaran todo. Empezaron a pedir más extorsión, la gente tenía que empezar a pagar más y las pandillas ahí efectivamente tomaron el control del país. Cuando la tregua termina, porque se volvió insostenible, las pandillas entonces desencadenaron lo que hizo que el país se volviera el país más peligroso del mundo. No lo era todavía, se volvió ahí, porque las pandillas no aceptaron que se les quitara el poder que se les había dado. Y pues desencadenaron esa guerra que terminó con nuestra contraofensiva hacia ellos. Entonces, para responder en corto, la mayoría son salvadoreños, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay estadounidenses, pero la mayoría son salvadoreños. Son pandillas que nacieron en Estados Unidos, es una cultura, una subcultura muy común en los Estados Unidos, ellos lo tienen allá, de puertorriqueños, de venezolanos, tienen el Tren de Aragua, sí, ahí es muy famoso esto. Y aquí en El Salvador, pues, nosotros en El Salvador, tenemos mayoritariamente son salvadoreños, sin embargo sus órdenes vienen muchas veces de Estados Unidos. Hay tres liderazgos: el liderazgo de los Estados Unidos, el liderazgo de la cárcel y el liderazgo de la calle. Entonces, la mayoría son salvadoreños, pero es un fenómeno de una subcultura estadounidense que se ha expandido fuertemente en casi todo el mundo. Es decir, lo vemos en Ecuador, tenemos Latin Kings, es decir, es común. Y siempre, casi siempre, siempre, terminan en narcotráfico. Probablemente porque los narcotraficantes los ven como soldados, son bastantes, tienen estructura, tienen organización, tienen jerarquía, pues vamos a ocuparlos para que distribuyan el producto. Y entonces se vuelven narcotraficantes y terminan controlando. Las pandillas en El Salvador controlaban el 100% del narcomenudeo. Entonces ya se vuelven un brazo del narcotráfico, y el narcotráfico les permite acceso a dinero, acceso a armas, acceso a información, acceso a inteligencia, la posibilidad de atacar al gobierno con golpes más fuertes de lo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Entonces, en nuestro caso, son salvadoreños, pero el fenómeno viene de una subcultura de Estados Unidos que se ha desplegado por lo menos Europa y las Américas.